Entonces, para terminar con el último bloque, me gustaría volver un poco para atrás en algunos conceptos y ahí saber tu opinión. Hablas de que hay una reacción, puede ser en los más jóvenes que se han ido hacia la parte más libertaria, que se une con una posmodernidad en la que es mucho sentimiento, mucho en lo que yo pienso. Si no piensas igual que yo, eres fascista, comunista, lo que sea, y se ataca mucho. Y quiero unir esas ideas a una nueva posibilidad de que Bill Gates, como has comentado antes, llegue a decir, oye, ha habido un suceso, tenéis que encerraros 3 meses más. ¿Crees que se podría dar o que habría una reacción como tan polarizada está la sociedad actualmente de no llegar a hacer caso a estas ideas de Bill Gates, por así decirlo? Bueno, yo creo que es que la reacción sería mayor de la que hubo en su momento, de la que hubo cuando empezó el circo del COVID en el 2020. Yo creo que la reacción hoy sería mayor. Hay mucha gente, creo que mientras que los que nos oponíamos a todo aquello en el 2020 y años sucesivos, ninguno, por decirlo así, se ha pasado al otro lado. O sea, ninguno ha dicho, estaba equivocado, en realidad todo esto era una locura y tenían razón y había que pincharse y había que no sé qué y había que hacer no sé cuántos y poco nos han encerrado, mientras creo que no hay nadie, o puede que haya alguno, pero en fin, yo no conozco, que haya pasado de un lado al otro. Sí creo que hay muchísimos que han pasado del otro al uno. Sí creo que hay muchísima gente que se ha dado cuenta de lo que está pasando, que se ha dado cuenta de que las cifras de mortalidad se han disparado y no se debe a los accidentes de tráfico, ¿verdad? Sí que hay mucha gente que se ha dado cuenta de los excesos que se cometieron. Sí que hay gente que ha accedido a información que demuestra que los estados ejecutaron este tipo de políticas, que el poder, en definitiva, ejecutó este tipo de políticas con una finalidad de control social. Por supuesto que sí, que era mentira la urgencia en los términos en los que se expresó por parte de las autoridades y que ni muchísimo menos la única posibilidad que había era la de encerrarnos por un lado y por otro lado, y muchísimo menos, como digo, la de pincharnos. Es decir, todo eso creo que ha generado una respuesta con respecto al establishment, por decirlo de alguna manera, y que además ha llevado a la gente más allá de lo estrictamente sanitario. La gente se ha dado cuenta de por dónde van los tiros. Esto se ha unido a muchísimas otras cosas. Esto se ha unido a proyectos por parte del poder de conducirnos hacia determinados objetivos. Ahora bien, yo creo que no les saldría igual, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no les saldría igual y que la contestación sería mucho mayor. Pero sí es verdad que la cuestión sanitaria, puesto que afecta a tu salud de una manera directa, puesto que afecta a tu vida, parece que te dicen, claro, que es que te vas a morir. Recordemos que la gente iba a los supermercados y limpiaba las manzanas, porque es que todo esto se nos ha olvidado cuando la crisis del COVID. Recordemos que la gente se ponía plásticos en los pies, que la gente se echaba de una forma absolutamente desquiciada y maniática gel en las manos porque creía que se iban a morir. Todavía hay gente que lo hace por ahí. Se ve cuando se va a una gran superficie, por ejemplo, todavía hay gente, probablemente de forma inconsciente, porque ha adquirido la costumbre de una forma, digamos, automatizada, se echa gel en las manos y se sigue, como digo, limpiando maniáticamente, ¿no? Bueno, han instalado esas psicopatías en la gente, lo cual es verdaderamente grave, ¿no? Yo creo que la gente sí se rebelaría más, pero claro, ante el temor de que, oye, es que te vas a morir y todas estas cosas, pues es posible que mucha gente siguiera entrando por el aro, naturalmente. Mira, se dio un fenómeno, al hilo de esto que estábamos hablando precisamente del liberalismo, etcétera, se dio un fenómeno muy curioso y es que durante esta pandemia los liberales, bueno, decir los liberales también es injusto, pero sí, quiero decir, las personas más destacadas del ámbito mediático que se autoidentifican como liberales en los medios de comunicación y en las redes sociales también se comportaron como fascistas, mientras que los fascistas se comportaron como liberales. Precisamente la contestación llegó desde los ámbitos ideológicos de una caracterización ideológica, de una caracterización que es señalada como fascista. No digo que fueran fascistas o que fuéramos fascistas. Lo que digo es que somos señalados como fascistas, ¿no? De forma, bueno, pues puramente voluntaria por aquellos que te quieren descalificar sin más. A mí, como comprenderéis, me trae absolutamente sin cuidado lo que diga, no dejen de decir. Pero lo cierto es que admitiendo esa denominación que
evidentemente tiene una intencionalidad clara, bueno, la vamos a admitir a título puramente argumental, pues hay que decir que en esa época, durante esa crisis, los fascistas se comportaron como liberales y los liberales como fascistas. O sea, como digo, los más caracterizados de los voceros, sin que esto sea peyorativo, de los, en fin, de los pensadores o de la gente que públicamente defiende el liberalismo o incluso el libertarianismo, resulta que de pronto se convirtieron a las bondades del Estado. De pronto el poder, oye, les decía la verdad. Qué cosa más curiosa. Gente que está desde el principio, gente, no ya desde el principio, es que gente cuya esencia es la desconfianza del poder, debería serlo, del Estado, pues resulta que, oye, que lo que decía el Estado de repente les pareció de maravilla y se convirtieron a la creencia en la bondad natural del Estado y obedecían lo que era el Estado. ¿Por qué? En definitiva, estuvieron absolutamente dispuestos a abjurar de todo lo que creían. ¿Por qué? Por miedo. Porque el poder sabe que la tecla que tiene que tocar para ser obedecido es la del miedo. Y el miedo puede tener el nombre de Putin, puede tener el nombre de fascismo, puede tener el nombre de Franco o puede tener el nombre de COVID. Da igual, saben que tienen que tocar esa tecla y que ante la llamada al miedo, ante el cornetín que nos convoca al miedo porque viene el lobo, la gente se apiña. La gente en general, en la condición humana, cuando digo la gente digo todos, por supuesto me incluyo, la condición humana tiene una serie de características que se repiten siempre, ¿no? Tampoco hay que... Está en todos los seres humanos. Y el miedo es una de las características más, como digo, más marcadas. El ser humano prefiere equivocarse con la mayoría que acertar en solitario. Total. Porque no hay mayor miedo que el de quedarse solo. El ser humano tiene 3 grandes miedos, que son la muerte, el ridículo y quedarse solo. Quedarse solo en público, me estoy refiriendo, ¿no? Es decir, constituir eso que Orwell decía, una minoría de uno. ¿Qué es un loco? Decía Orwell, ¿no? En 1984, en la célebre novela. Y decía, un loco es una minoría de uno. Es decir, un loco es alguien que es el único en ver algo. Todos los demás, en consecuencia, será, por supuesto, puesto que son la inmensa mayoría, que tienen la razón y que el que se equivoca es el que lo ve diferente y naturalmente eso le clasifica a uno como loco, ¿no? En el reino de los locos. Bueno, pues esa es la situación a la que hemos llegado en este caso. Entonces esa tecla del miedo es la que el poder sabe tocar para que estemos dispuestos a hacer cualquier cosa. Y por supuesto, para jurar de todas nuestras creencias, como digo.